Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, muchísimas gracias a Sergio por invitarnos, a todos los amigos de Zendeac, a los dos Javieres, a Ana, a Julieta, que nos han ayudado en esta historia. Una historia que, desde luego, tiene muchas posibilidades. Es muy curioso porque justo a Paco le agradezco tantísimo esta presentación, porque ha ido identificando muchos temas que, además, ciertas curiosidades como Musil no me parece que sea casual, ¿no? Vemos incluso, ha empezado justo hablando de una inadecuación, ¿no?, con el tiempo que vivimos, que es una de las cosas que no aparece explícitas ni en el título ni en muchos de los capítulos, pero que es absolutamente crucial dentro del desarrollo del libro. Musil, pues perspectivismo y posibilidad fundamental, ¿no?, para justo el desarrollo de este libro. Y cómo nos ha introducido incluso varios de los autores básicos. Justo el capítulo de la anomia se abre, es el autor probablemente más citado de referencia, es Virilio, precisamente, ¿no?, esos tiempos veloces. E incluso ha ido situando lo que va más allá del libro. Ya adivina, él lo conoce bien, adivina muchos de los que serían los temas de un hipotético segundo libro. Ahí, sin duda, estaría Constant, estaría Sennett, ¿no? Serían dos de referencias enormes. Y que hayas terminado justo así indica ese hacia dónde vamos, ¿no?, ese proyecto. Bueno, estos islarios tienen un índice que podréis ver enseguida, que es originalmente, incluso le hemos dado muchas vueltas gráficamente al libro, para que el propio libro, una de las cosas que comentaré ahora, y es en el fondo mi verdadera inquietud, que tiene que ver el cómo contamos las cosas, ¿no?, esa relación entre un sistema de experiencia y un sistema de formas. Incluso lo que son las islas, todo lo que sean los capítulos impares, originalmente estaban todos en cursiva. Al final se le ha dado un criterio de igualarlo más, ¿no? Pero lo que iremos viendo son una serie de cuestiones. Incluso creo que voy a pasar rápido por el recorrido del libro para hablar de sus márgenes. Veremos enseguida que hay incluso quien decía que cuánto tardas en llegar a la anomia, ¿no? No es simplemente un análisis. Esta anomia digital es el capítulo principal, es el de llegada, es de alguna forma algo que a mí me hubiera gustado encontrarme, porque todos nosotros habremos visto, sobre todo en los últimos 15, 20 años, continuamente un alarmismo periodístico, toda una serie de artículos en los que van apareciendo distintas cuestiones, pero todas separadas, sin relación. Aquí yo lo que he intentado es hacer en torno a esa idea de, si queréis, luego explicaré rápidamente anomia, porque lo explico más detalladamente en el libro, pero si queréis podéis sustituirlo por malestar, ¿no?, o inadecuación. Intentar articularlo y analizar y estructurar todo lo que serían esos grandes problemas y ver si son realmente un problema, si hay realmente alarmismo y si hay un tipo, si queréis, de malestar, cómo se puede salir de él. Hablo de costas de buena esperanza. En ese sentido, voy, entre todos los cruces de caminos que hay en el libro, voy a centrarme en lo que la propia introducción, que a mi parecer es de las partes que son más jugosas, en dos cuestiones. A pesar de que enseguida se identificará, a mí me ha ocurrido con muchas exposiciones, muchas cosas que te identifican con ese ámbito de lo digital no es la verdadera preocupación ni es el tema. El verdadero tema, y por eso agradezco todavía más a Paco la introducción, es justo pensar lo contemporáneo. Lo que ocurre, igual que pasa con tantísimos otros, unos que son mucho más grandes como Benjamin, McLuhan, Heidegger, para pensar el propio tiempo no se puede eludir la pregunta sobre la técnica, ¿no? Entonces, esa pregunta es fundamental. Entonces, aunque la verdadera preocupación tiene que ver con pensar lo contemporáneo. Y la segunda, que es aquello que llama más la atención del libro, el porqué esos islarios, el propio libro empieza con un aviso a navegantes en los que se dice que el libro intenta adquirir en su propia estructura los temas que trata narrativamente dentro. Eso es hacia lo que iré, y esa segunda parte en la que os hablaré de esta idea de por qué ha cobrado esta forma extraña este libro.
Simplemente voy a identificar lo que serían 3 grandes cuestiones que habréis visto a lo mejor muy brevemente en el índice y que son las que me han llevado a esta forma. Una de ellas tiene que ver con un mundo que se fragmenta, un mundo que ya no es unidad, y cómo esa simultaneidad, esa fragmentación podría verse en el propio libro, en un formato que no olvidemos que es un formato lineal, ¿no? Por otro lado, la lectura digital rompe la linealidad. Es una lectura que tiene que ver mucho más con estratos. Antes hablábamos de Ariadna, pues esa máquina de pensar de Ramón Llull, ¿no? De Ramón Llull, que justo plantea el no leer como nosotros leemos, de izquierda, de arriba, de izquierda hacia la derecha y hacia abajo, sino hacerlo de forma radial. ¿Cómo hacerlo en un propio libro? Hablábamos antes de entrar, ¿no? Las referencias a Calvino, a Cortázar, etc. Y por otro lado, lo que serían las conclusiones del libro. El libro, estas son discusiones que he tenido, por ejemplo, con Maríajo muchísimas veces, de qué quiere decir asumir realmente el cambio. Estamos acostumbrados a proponer un sistema, a buscar certezas, pero si en realidad tomamos en serio el cambio, ¿cómo podemos de alguna manera reflejar y ser conscientes de, como lo veremos con Agamben, poder hablar de esta contemporaneidad que es una cita a la que estamos condenados a llegar tarde, ¿no? Entonces, esa idea de perspectivismo que va contra pues, a cosas que por desgracia están muy de moda, como la polarización, el extremismo, sino que tendría que ver con justo el buscar potenciar la pluralidad, el sumar distintas miradas, reflejarlo también en la propia estructura de la obra. Volveré a ello en la parte final, pero serían, en el fondo, las 2 grandes preocupaciones que mueven el libro. Pensar lo contemporáneo y, por tanto, ahí fundamentar una pregunta sobre la técnica y, en el fondo, pensar cómo es la forma más idónea para hablar de esa experiencia. Que el propio libro se transforme estructuralmente en aquello de lo que habla, en definitiva. Como os decía, lo fundamental es lo contemporáneo. Empezamos con una serie de citas, una serie de autores que lo han identificado y ahí veíamos que justo hay como un rendir cuentas a la idea de lo moderno, qué ocurre con lo moderno y también esa parte digital. Os confieso una cosa que está escrita pero que desapareció del libro, siguiendo un buen consejo, era un centrarnos más en lo que sería entonces ese inicio, si tenemos que confrontarnos con la modernidad, hablar un poco más de él. Eso al final lo he dejado de forma muy esencial en el libro y desaparecieron más de 20 páginas, pero está en la base porque vamos a ver si estamos diciendo que hay una inadecuación de nuestro propio lenguaje a la realidad que vamos a describir. Lo que he intentado en los primeros capítulos es, de alguna forma, intentar ver de dónde venimos para tratar este nuevo paradigma, si queréis, ¿no? Y lo que hago es también recorrerlo de distintas maneras. El capítulo 2, que ahora veremos muy brevemente, tendría un corte mucho más histórico. El capítulo 4 tiene un corte mucho más filosófico, si queréis ontológico. Y el capítulo 6, en cambio, es filosófico-sociológico, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Y aquí os he intentado resumir lo que allí cuento de muchas maneras, ¿no? Veréis que en la parte, los capítulos pares, que sería, si queréis, la parte de las evidencias, el ensayo tradicional, aquel ensayo que intenta aportar luz y transparencia a los fenómenos analizándolos, acaba construyendo más o menos un recorrido, que aquí os he resumido lo que llevamos del siglo XXI. He intentado, si os dais cuenta arriba, en el propio libro hay un glosario, hay una especie de cronología, y aquí sobre todo está la cronología y algunos términos que luego se ven en la parte de la anomia. Si os dais cuenta, yo esto cuando lo explico, justo con Paco hablábamos de estos escenarios de futuro, esto lo pongo para ver qué vamos a proyectar, lo que irá proyectado, o sea, aquello que va hacia adelante, ver también cuáles han sido los temas principales en estos últimos años. En esa parte social, veréis, hay muchísimos temas, como pueden ser la seguridad,
todo lo que fue la crisis económica, ¿no? El hecho de que hemos pasado por primera vez a tener más gente viviendo en las grandes ciudades que no en pequeñas poblaciones, todo lo que fueron los indignados, nos estamos encontrando con una serie de cuestiones que son claramente sociológicas, políticas, económicas, ¿no? Y lo que voy haciendo es, en paralelo, voy poniendo qué tipo de novedades van surgiendo en el mundo digital. Veremos una cosa que hoy es fundamental, que es el marketing personalizado, pues por ejemplo surge de la crisis de las .com, ¿no? A finales de los 90, y cómo hay una mujer que estará, Sheryl Sandberg, que se inventa para Google la idea de tenemos datos de navegación, ¿por qué no usarlos para hacer de una forma mucho más dirigida esa publicidad? Esa luego irá a Facebook y acabaremos viendo como hoy día ya ese marketing es totalmente, digamos, una manipulación masiva, ¿no? Todo eso son cosas que van apareciendo, igual que pues, toda esta idea de pues, el do it yourself, Arduino, que luego veremos que en torno a 2012 construye lo que The Economist identificó como la tercera revolución industrial, ¿no? Vinculada al movimiento maker y, bueno, y muchísimos más. Pero hay una cuestión fundamental. Si os dais cuenta, en torno a 2011-2012, más o menos hace una década, todos los términos que tenemos en la parte de arriba ya tienen que ver, son sociales, pero tienen que ver con cuestiones donde la tecnología es fundamental. Entonces, aquello que está ocurriendo en la parte de abajo del esquema empieza a influir de una forma definitiva toda esa parte de arriba social. Bueno, esto que os pongo aquí de forma muy esquemática es lo que desarrollo y voy contando a través de, sobre todo, el inicio del cuarto capítulo y del sexto. Pero voy a ir hacia atrás. Os he dicho que, ya que estamos aquí, el libro lo tenéis a vuestra disposición, voy a confesaros, ¿no?, algunas de las inspiraciones, además aprovechando que está aquí Paco, porque muchas de ellas tienen que ver con historias compartidas, y lo que estaría en estos márgenes. De hecho, algunos ya habréis visto, porque este símbolo me acompaña desde hace muchísimo tiempo, ha sido casi una obsesión, desde que tradujimos justo el Momus de Alberti, ¿no? Este es el lema de Alberti y tiene que ver con lo que sería también parte de la inspiración de este libro. Justo en los cursos de alta cultura que teníamos en Santander, Franco Farinelli, que lo ha citado Paco, habla justo de un cambio en la percepción y para él es fundamental, para entender lo que es la época moderna, la aparición de la perspectiva lineal, ¿no? Él lo cuenta de una forma muy poética, habla incluso del Hospital de los Inocentes en Florencia, que sabéis que la primera perspectiva es arquitectónica, tapo un ojo y al final veo una profundidad donde en realidad no existe. Ahí es donde estaba justo la ventana por la que en el Hospital de los Inocentes dejaban a los niños, el orfanato, en los que hay una especie de renacimiento. Bueno, él juega con todo eso, no puedo entrar ahora, pero tiene que ver con la perspectiva. Si habéis leído, por ejemplo, la Galaxia de Gutenberg de McLuhan, él que se centra justo en una innovación tecnológica como es la imprenta para explicar cómo cambia la forma de pensar el mundo, reconoce también la perspectiva como un elemento, si queréis, que hace modernidad, ¿no? Genera un nuevo tipo de ideas. Y todo este emblema, un emblema enigmático del que ha hablado tantísimo, por ejemplo, Cacciari, yo recobro o cojo lo que serían tres formas de interpretarlo, de Alberti. De hecho, Alberti es otra figura que inspira, no se analiza, pero inspira mucho de lo que luego es la propia estructura y que incluso determinaría lo que serían una trilogía. Este es el primero de una trilogía. La primera forma de interpretar este emblema, como habéis visto, es un ojo que tiene alas. Hay cosas que son fundamentales, ¿no?, que se pueden interpretar fácilmente, como la corona de laurel, que tiene que ver con la fama, pero de ese ojo, no sé si lo veis bien, salen una especie de llamas o de rayos, ¿no? El primero tiene que ver con lo que interpretan la mayoría, sobre todo Havor, que es el que han seguido, sobre todo siguiendo la idea de que en esa época le dedica el de Pictura. Sabéis que en el de Pictura es el libro en el que explica cómo hacer
cómo pintar de forma científica. Y tenemos la perspectiva lineal como aquello que cambia radicalmente la forma de representación, ¿no? Sabemos, todas las teorías también con Blumenberg, Foucault, no vamos a entrar ahora en ello. Y entonces lo que se interpreta es que este ojo sería ese ojo de la perspectiva en el que, donde un hombre medieval, si hablamos de McLuhan nos dice que el hombre medieval se guía principalmente por el oído y por el tacto, ¿no? Donde un hombre medieval percibiría dos dimensiones, el hombre moderno ve tres y el ojo vuela, ve mucho más adelante. ¿Qué ocurre? Eso, por un lado, determinaría un paradigma óptico, pero ahí en eso insiste mucho Cacciari. También es la idea del proyecto. Como se hablaba, en italiano queda muy claro, ¿no? Proyectare es lanzar hacia adelante. Eso tendría que ver con esta segunda parte y por eso es fundamental, os he dicho que Paco ya enunciaba lo que podría ser un segundo libro, tiene que ver con esta idea de proyecto, de previsión, de porvenir, de utopía, de progreso. Y que ahí es donde principalmente me gustaría centrarlo también en esta idea de cómo el arte hace mundo, ¿no? Un arte con contenido político y un arte que tiene una idea de incidencia sobre la realidad, esa realidad que se ha vuelto problemática. Pero también hay un tercero, también lo ha anunciado Paco. Si le damos tanta importancia y de ahí también que el propio libro se contagie de hacia dónde va, será fundamental esta idea de representación, de ilusión, de ficción, de virtualidad, que se volverá hacia pensar como el propio arte como narración, ¿no? Y esa narración y el valor cognitivo y el valor de construcción de realidad que puede tener también el arte. Bueno, como veis, eso lo inspira, eso lo estructura y le da un horizonte a la propia, digamos, a todo el proyecto en sí, en el que, bueno, estoy embarcado desde hace tiempo. Si vamos de nuevo al libro, Paco lo acaba de decir, la comunicación, todo se vuelve comunicación. Os digo aquí, estamos viendo una serie de episodios, hablo del ojo alado, explico lo que os acabo de contar, la perspectiva, y hablo de la era de Hermes, ¿no? Un personaje bastante citado y que homenajeo bastante en el propio libro es Michel Serres, que mientras lo escribía murió. Y Michel Serres crea una imagen en el año 67, dice que va a dedicar sus próximos años a un gran proyecto que es el mensajero. ¿Quién es este mensajero? Es Hermes. ¿Y por qué coge Hermes? Él dice, se da cuenta, esto es en paralelo a lo que luego sea la aldea global de McLuhan, se da cuenta de que ya no vivimos en el mundo de Prometeo, quiere decir el mundo de lo manufacturado y el mundo de la industria, y que estábamos entrando en el mundo de Hermes, el mensajero de los dioses. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro de las transformaciones sociales es precisamente la comunicación. Pues este es el mundo que describo en esta primera página, ¿no? De hecho, Michel Serres tenía incluso más razón de la que quizás imaginaba, no solamente la comunicación. Hermes también es el dios de los viajeros, de los comerciales. En la casa romana estaba Hestia, la estabilidad en el centro, y él es el que custodiaba, vigilaba los intercambios con el exterior, todo lo que eran los intercambios económicos. En el momento que él escribe, el 1% de la economía era virtual o digamos especulación y el 99% era real. Ahora se ha invertido totalmente, es todavía más el mundo de Hermes, incluso en otro sentido. Y esto lo podíamos ejemplificar, justo al empezar el capítulo, hablo de esta obra que imagino que todos conocéis y que ya anuncia, en cierto sentido, lo que será algo fundamental si hubiera un segundo libro, que es una exposición maravillosa que se llamaba This is Tomorrow, del año 55, y en ella vemos este famoso collage de Hamilton, con ese título también larguísimo, en el que dice qué es lo que hace de los hogares de hoy tan diferentes y tan excitantes, si no recuerdo mal, ¿no? O algo parecido, sería la traducción. Y vemos algún vestigio del pasado, ahí hay un retrato de Ruskin, pero sobre todo lo que nos estamos dando cuenta es que la intimidad, y eso es lo que trato, sobre todo haciendo alusión a
a una comparación que hizo Jesús Carrillo, que es muy elocuente. Él además habla de cómo entramos en la intimidad, o entramos íntimamente en la privacidad de un hogar, ¿no? Jugando con cierta ambivalencia de lo que sería en inglés, por ejemplo, el privacy y el intimacy, ¿no? Que sería traducido en castellano como intimidad. En un momento de seguridad, en un momento, digamos, si queréis, del pasado, el mundo íntimo, el mundo compartido del hogar, es algo privado, es algo en los que nosotros somos invitados, pero en los que el que posee esa casa se siente protegido. Y el mundo exterior entra como reflejos de forma indirecta. Nosotros lo miramos desde el umbral. En cambio, en la obra de Hamilton, lo que nos encontramos es que los habitantes son personajes que encontramos en el mundo de la comunicación. Nos encontramos lo que podríamos encontrar en una revista de la época. Y aún más, incluso si os dais cuenta, prácticamente la casa ya no tiene ni techo. Parece casi amenazada por una gran luna. Y esa gran luna, al final, lo que nos está dejando es casi un plató cinematográfico. ¿Qué ocurrirá después? Hamilton, es muy curioso cómo muchos años después, casi 50 años después, en concreto 49, en el 94, vuelve a titular casi igual. En este caso llama idénticamente el collage, pero elimina la última palabra. Ya esa excitación no está. Esta, si queréis, caída del entusiasmo, en su caso se transforma en vemos que ya es sensible a otro tipo de valores, ya no es un culturista, sino que es una culturista la que está en el centro. Empiezan a aparecer otros electrodomésticos. Curiosamente, el mundo, la luna es ahora una lámpara, el mundo está cerrado y simplemente tenemos noticias a través de las ventanas de las guerras, de aquello que ocurre en los noticiarios, y vemos que él ya adivinaba en el 94 que el mundo de la informática tendría un lugar fundamental en la propia casa. Bueno, son imágenes que van apareciendo en el libro para ilustrar lo que sería un cambio. Y es que es fundamental cuando sobre todo vemos, a mí, aunque luego todo nos dirige hacia el capítulo 6, a mí personalmente me gusta bastante porque es en el fondo lo que estábamos proponiendo, ¿no? Pensar el momento, pensar la época, y empiezan a aparecer una serie de categorías, como puede ser la virtualidad, la ubicuidad, una idea de tiempo atemporal, si queréis, cómo se reduce el tiempo, cómo el tiempo empieza a tener características típicas del espacio, como la simultaneidad. Y lo que nos encontramos es aquello a lo que estamos acostumbrados, lo que serían las categorías kantianas para percibir de espacio y tiempo, viene como mínimo totalmente trastocado. Venid, por favor. Venid pasando, no hay problema. Hola, Josep, hola, María. Nos encontramos, por tanto, que si ese mundo está marcado y las propias categorías de la percepción vienen totalmente modificadas, ¿qué ocurre? En este mundo ubicuo, simultáneo, no sé si os dais cuenta de que lo llamamos autopistas de la información, sitio web. ¿Es realmente una forma de llamar a esta nueva realidad? Por eso aquí, y es por eso fundamental, que es uno de los hilos que articula esta primera parte, es Farinelli. Farinelli, cuando nos habla de la perspectiva, él dice que la perspectiva solo puede triunfar en Florencia. Bueno, está luego el libro famoso de Bagdad y Florencia, en el que ve que la perspectiva se inventó 500 años antes, pero no triunfó en un mundo que no la necesitaba. En cambio, en el de Florencia sí, y Farinelli, en un libro prodigioso, explica muy bien que esto es posible porque entra en la cultura de la Florencia de la época la geografía de Ptolomeo. ¿Qué ocurre? En nuestro mundo tiene que ver con ese mundo del espacio en el que todo se mide y en el que nuestra realidad en realidad es representada. No es el territorio en realidad, sino es el mapa el que guía nuestra forma de ver el mundo. Y lo que se da cuenta el propio Farinelli es que hemos entrado en otra fase. Yo eso lo planteo también haciendo entrar otro tipo de cuestiones y sobre todo para darnos cuenta con aquello que comenzaba Paco, que era la inadecuación de nuestro propio lenguaje y nuestras categorías como ideas para hablar de esta nueva realidad. La primera cosa
que se identifica es que seguimos hablando de la realidad digital con lo que serían las categorías y el lenguaje de lo que pertenecería todavía a la edad moderna. Y nos encontramos en ese momento de cambio que viene marcado por una gran inadecuación. Y otro de los grandes principios, ¿no? Antes teníamos aquí a Tommy, tenemos a Enric, justo tendremos una exposición con ellos a principios de año en las que nos preguntábamos justo alguien que ha nacido hace poco. Tengo aquí a mis sobrinos, que ellos han conocido solo la imagen digital, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con toda esa imagen que tenía una parte de artesanalidad, esa parte que tiene todo un proceso químico, que tenía una manualidad, que se hacía a través de una máquina, que tenía una fisicidad? Hablaba Paco antes de las Polaroid, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hemos crecido con las imágenes digitales? Que son imágenes que se actúan, que son distintas en cada dispositivo, que son un tipo de imágenes que en realidad se parecen, las imágenes digitales se parecen más al texto o a la pintura que a la fotografía, si os dais cuenta, porque son modificables, son editables, ¿no? Podemos transformarlas, ¿no? Nos estamos encontrando, por tanto, con una serie de cuestiones que hay que resolver. Una de ellas, la pongo aquí al final también, que es esta idea de crítica para el mundo imagen, que es que hoy día ha habido como una especie de distancia. Estamos atravesados o enfrentándonos a lo que, por ejemplo, Pepe Jiménez, yo coincido, lo trato aquí de una forma más detenida, con el diagnóstico de Pepe Jiménez, pero no tanto con su solución, ¿no? Que él habla de un continuo de la imagen que nos hace tener una incapacidad para incluso discriminar cuáles son las imágenes que ya realmente nos sirven, ¿no? Esto derivaría una idea de lo que yo voy marcando luego, se parece, ¿no?, a lo que habla de imagen crítica, por ejemplo, de Huberman, pero no es exactamente lo que él habla, y sería una cosa a desarrollar más adelante, pero hablo de esa necesidad de introducir lo que va a ser un concepto principal y que luego va a ser lo que aparecerá casi siempre como una de las posibles soluciones ante todos los casos de anomia, ¿no? Que es justo esta necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, que nuestra sociedad cada vez ha ido perdiendo fuerza. Bueno, todo esto se sitúa aquí, como veis, no establezco un sistema, sino que voy poniendo las cuestiones. Y aquí, sobre todo en este capítulo, hay muchas preguntas. Entre las imágenes que voy poniendo como significativas, esta a mí me hace mucha gracia, porque es cuando Tim Berners-Lee desarrolló, sabéis, en Suiza, desarrolló precisamente en el CERN lo que luego fue Internet, ¿no? Y el que era su tutor le puso unas notas a mano diciendo que era vago pero excitante, ¿no? Es justo quizás a lo que nos enfrentamos cuando no tenemos todavía el lenguaje. Y ya empezamos a ver algo que cuando yo traigo a colación, por ejemplo, a Michel Serres, no solo es porque me guste, es porque él explica perfectamente qué quiere decir pensar ese mundo. Y ese mundo es un mundo en el que todos nosotros nos convertimos en un intercambiador, si queréis, un conmutador en el que se intercambian las ideas. Porque el verdadero modelo que nos ayuda a pensar ese mundo nuevo es el sistema de red, ¿no? Él parte un poco de Leibniz con la teoría de la comunicación y habla que justo el sistema en red el que nos permite ese modelo pensar ese mundo de la comunicación en el que estábamos entrando. Pero claro, en el mundo de Internet y sobre todo con la web 2.0 vamos a entrar en otra fase. Hasta ese momento, en realidad, es una especie de aceleración de lo que el propio Serres dijo. Pero en el momento que empieza a ver que ya no hay comunicación solo de una fuente hacia todos, sino que hay respuesta, se empiezan a cambiar las relaciones y empezamos a movernos ese mundo de una manera distinta. Es ese mundo, precisamente, en el que vemos, esta es una de las imágenes, y otro de los problemas que se identifica, esta es de Erich Hessel, es justo la isla que habla de la condición posfotográfica, de la que hablo bastante en este capítulo, cuando hablo de todo lo que serán esta nueva imagen. Habla de algo que es la sobreabundancia, ¿no? Lo podemos llamar de muchísimas formas. A mí me gusta hablarlo más cogiendo a Derrida de mal de archivo, ¿no? Utilizando un poco todo lo que él reflexionó en torno a este exceso de información. Erich Hessel
lo traduce. Esta es una instalación que ha estado en muchos sitios y que tiene que ver con mucho de lo que habla luego Fontcuberta. De hecho, en esta exposición, en realidad, yo juego, luego veréis lo que es esa ficción, a poner esta imagen como la más significativa, pero no estuvo en esta exposición. Pero luego el propio Fontcuberta, en el libro de la furia de las imágenes, lo usa como portada. ¿Aquí qué ocurre? Nos vamos a encontrar con un tipo de imágenes que en realidad Eric Hessel aquí no ha producido nada, simplemente ha bajado imágenes que encuentra en plataformas online. Y al día se cargan miles de millones de imágenes. Por eso hablamos de ese continuo de la imagen, etc. No voy a ahondar ahora aquí, pero son las cuestiones que identifico y que creo que son cruciales a resolver en el mundo en el que vivimos, si no, no llegaremos nunca a interpretarlo. Seremos de alguna forma arrastrados por ese continuum sin llegar a identificar o a poder tratarlo. Pero somos parte de él, somos parte de los que subimos imágenes, de los que las editamos, etc. Y llegamos al final a esta anomia digital. Hay una cosa importante, además, máxime cuando empiezo justo el libro con una cita de Agamben, que no es la anomia de la que luego hablará Agamben, pero que sí que tendría lugar si existiera ese segundo libro, sino la de Durkheim, ¿no? Durkheim, cuando escribe el suicidio y explica distintas formas de interpretar por qué la gente se suicida, utiliza un término que es la anomia. La anomia, que luego veréis que la desarrollo mucho más, ¿no? A través de, bueno, no son capítulos siempre muy breves, pero la desarrollo un poco más, pero para que nos entendamos, es la incapacidad para poder asimilar lo que serían las reglas de un nuevo mundo. De ahí anomos, o sea, sin ley. Yo me muevo, he estado en un mundo en el que se rige por unas leyes y me encuentro con una nueva realidad y no me sé mover en él, ¿no? Recuerdo, don Paco, cuando hablamos, por ejemplo, de minusválidos, ¿no? ¿Recuerdas con Estefanía y todo? ¿No? Hablamos de minusválidos como esa incapacidad para podernos mover en el nuevo paradigma. Tendría que ver con eso. Si queréis otra imagen, es como la madre de Goodbye Lenin, ¿no? Que hay un nuevo mundo y que y tienen miedo de que no puedas soportar eso. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos ámbitos que hemos visto muchas veces con un tremendismo, si queréis, periodístico, y que tiene que ver también con cómo se hace hoy el periodismo, que muchas veces es un copy y pega, tiene que ver ya casi más con hacer un buen titular o una imagen impactante que con el desarrollar una idea, con esa velocidad, esa brevedad, ¿no? Que nos obliga a entrar o a tener que ver con la información de una manera distinta. Pues de alguna forma muchas veces la ha exagerado. Yo la articulo en torno a tres tipos de problemas. Uno sería de un punto de vista social, que bueno, que lo introduzco con esta imagen. Miguel Sánchez Lindo, que es el que ha hecho las ilustraciones de las islas, partiendo del islario de Benedetto Bordone, que es uno de los primeros del mundo soval representado, y es el mismo. Ya aprovecho, os invito, tendremos otra presentación del libro que hicimos en homenaje a Paco en Caja Murcia el 19, pues también hizo todos los retratos. Él hizo también estas tablas de la ley muy divertidas, y cuando vemos esta anomia social, igual que he hecho con esa cronología, identifico una serie de grandes problemas. La velocidad, la que hablaba Paco, el imperativo tecnológico. Hay un texto que cito de Antonio Fernández Vicente, precisamente, que habla muy bien de cómo enfrentarnos también a lo que ya es un imperativo tecnológico. De hecho, bueno, pues ahí incluso Naomi Klein habla ahora de un New Deal Screen, ¿no? De una especie de New Deal Screen como una obligación ahora, lo hemos visto con la pandemia, que se ha impuesto, se ha acelerado esta idea de nuestra mediación ya con casi todo a través de una pantalla. ¿Cómo es esto? ¿Es imperativo? Si realmente nos podemos resistir, si hay que afrontarlo de otra manera. Incluso lo que sí que son grandes problemas, que yo, este libro, si lo hubiera escrito cuando empecé a pensarlo, no lo habría afrontado así, pero hay problemas muy claros que tienen que ver con la privacidad y tienen que ver con la manipulación masiva, ¿no? Todo eso lo voy tratando aquí. Y es sobre todo este punto de vista social, que se identifican muchos de los temas que probablemente habréis visto en muchos sitios. Resistirnos,
seguirlo, interpretarlo, verlo desde otro punto de vista, una forma más crítica probablemente. Toda la parte psicológica es la que está llena las revistas, ¿no? Sobre si nos estamos volviendo tontos, si ya no somos atentos, si yo tenía un cerebro pre-internet, ¿no? Os he de decir que cuando vamos a algunos estudios serios, como el que sacó en 2013 la Academia Francesa, que ha sido de los más impresionantes con todo tipo, se ve que en la mayoría de los casos se ha ido a una exageración y un tremendismo que no es justificado, ¿no? Y hay en otros en los que sí que hay que llevar cuidado. Bueno, esto, desde mi punto de vista, esto es como la antropología de Kant, me parece menos importante, pero sin duda es algo que he intentado también ordenar. Le dedico menos tiempo, pero también creo que había que establecerlo, ¿no? En torno sobre todo a cómo ya no ver el mundo, sino visualizarlo, el problema en torno a la atención e incluso si hay o no hay una serie de cambios neurológicos. Y el que a mí personalmente más me interesa, porque en el fondo es el que luego tendrá que ver con el arte y por eso hay algunos capítulos que son mucho más largos que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de cómo es la autoría hoy día, si se vuelve colectiva, si se vuelve en procesos, si es una obra abierta, en qué sentido, y otro tipo de cuestiones, hasta el algoritmo, hasta dónde llega. Las vamos identificando en torno a esa provocación, que fue ese artículo que se llama El fin de la teoría, y vamos hablando pues, tanto de los límites de las predicciones como de cómo puede afectar esto a la creación. La idea de memoria externa, que ya la comentaba McLuhan, pero que en definitiva es el mismo problema del que habla, por ejemplo, Derrida con Platón, ¿no? En el Fedro, en la Carta Séptima, cuando ve. Y es lo que ocurre con casi todo lo que estamos hablando. Dice que la escritura es un don de un dios egipcio, Teoz, si no recuerdo mal. Este dios egipcio, ante la pérdida de nuestra cultura, le da una cura ante el olvido, una cura que es la escritura. La escritura, en cierto sentido, es una externalización de la memoria. Pero Platón la rechaza porque como todo fármacon, ¿no? Utiliza el término fármacon, es cura, pero se puede convertir en droga. Eso es lo que nos podía ocurrir con todo ello, ¿no? Y esta idea, Platón, es muy curioso porque, claro, rechaza por eso la escritura porque no es dialógica. Él piensa que el pensamiento se crea en conversación. Hoy la lectura, y justo la web 2.0 nos permite un intercambio que podría volver a una lectura sin pasar ese veto. Pero bueno, son cuestiones que os las planteo aquí, igual que la reducción de pluralidad y grandes problemas como es la desinformación, ¿no? Yo mientras escribía todo esto, más o menos el libro, yo me autoconfiné justo antes del confinamiento, con lo cual me fui preparando lo escribí, luego muchas de estas cosas se han visto que se han acelerado justo con el confinamiento a través de esa imposición, en cierto sentido, de todo lo telemático, ¿no? En muchos campos. Entonces, lo hemos visto, ¿no? Cómo se ha radicalizado el panorama político, las opiniones. Y yo, desde luego, sí que os lo digo ya, toda esta parte, que es la parte de transparencia, de análisis, que vemos este mundo, no os voy a dar certezas. Lo que planteo son más bien cuestiones que deberíamos hacernos todos, ¿no? Pero sin duda porque la mayoría de la gente busca certezas y acaba en la radicalidad, porque donde la comunidad nos acoja, todo cobre sentido, aunque al final no es más que una ilusión. Bueno, no entremos en ciertas cuestiones. Todo esto, lo importante es que luego, ya que planteo justo por esa búsqueda de pluralidad, esa, digamos, crítica de perspectivas múltiples, lo que hago es recorrerlo de otra manera. Y es lo que ha llamado más la atención, porque sobre el propio mundo digital hay muchos libros, incluso habría tenido, probablemente fuera más, no sé si tendría más gancho de un punto de vista de marketing, el que hubiéramos cogido solamente un hilo, que es lo que suele hacer mucha gente, habla sobre la atención o llama sobre la desinformación y eso enseguida, como la gente está preocupada, lo compra. A mí eso no me interesa más crear un sistema en el que reflexionemos sobre las relaciones y al hablar de estas perspectivas, lo que invito es a volver a ver las mismas cuestiones que, si queréis, hemos visto de una forma más tradicional, verlas a través de un campo ficcional. En el prólogo
entre las referencias que doy, recurro a Todorov, que hablaba que normalmente cuando construimos una narración solemos acudir a las figuras del discurso, y las figuras del discurso tienden a la continuidad, al equilibrio, digamos una claridad. Y las figuras de la mirada, las figuras de la mirada, en cambio, tienden a la fragmentación, al desequilibrio, a la heterogeneidad. Yo lo que he intentado es, en vez de tener que optar por una o por otra, intentar juntar las dos. Y lo que hago es, igual que tenemos un discurso, si queréis, ensayístico, que busca la claridad y busca la transferencia y explicar las cosas, luego, que tendría que ver con esa futura tercera parte de la que hablaba al principio, hago una apuesta y tiene que ver, ahí es donde tiene un campo muy grande, el campo artístico, hacia la diégesis, ¿no? Sabéis, normalmente en Aristóteles está esta oposición entre mímesis y diégesis. Aquí hay una apuesta por lo diegético, si queréis, como para entender la historia desde su recorrido histórico, ¿no? Ver los hechos, pero también como construcción de un relato, como construcción de una narración. Y el poder que tiene eso también para construir mundo. Y eso es lo que he hecho aquí. De hecho fue un consejo de Paco. Las islas al final han sido más sintéticas. Ahí veréis, no voy a entrar ahora, lo dejo al lector, que iréis viendo cómo se van proponiendo distintas rutas, cómo hay distintas coordinadas, que al principio no se sabe lo que es. Si alguno se entretiene, verá por lo que es. Cambia la forma de dar las referencias a la bibliografía. En estos cuatro capítulos, que serían 4 islarios, ¿no? El primero tiene que ver con esa fragmentación del mundo moderno del que partíamos. Y cuando se fragmenta el mundo y nos enfrentamos a él, puede surgir la anomia, ¿no? Puede surgir ese malestar, ese problema de cómo movernos en el nuevo mundo. Y sobre todo lo que reclama es un nuevo lenguaje para hablar de él, pero sobre todo código, ¿no? El poder ordenar el mundo de alguna manera. De ahí que la segunda parte sean distintas exposiciones. Bueno, una cosa importante, no sé si os dais cuenta, pero porque en algunas juego con el lugar también donde surgen algunas de las cosas que sean importantes, como Venecia, por ejemplo. Venecia será más importante por las bienales en ese segundo libro. Todos estos 4 grupos siempre son 3 exposiciones y una obra de arte, ¿no? En todos ellos. En este segundo, lo que retomo son algunas exposiciones que han recorrido los capítulos que están cercanos, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, de la cultura de masas, que en el tercer capítulo se hablará de la cultura de masas, y se habla de ese Apocalípticos integrados, se retoma ese gran libro de Humberto Eco, pues por ejemplo, cultura porquería, que está en catalán, sería cultura basura, por eso no tiene la tilde, porque es catalán. O Bologna Towers con Greenaway. Greenaway, para que os hagáis una idea, tendría que ver con esto. Él cuando a Bologna, que es donde se hace esta obra, lo invitan y le hacen un documental y empieza él diciendo, él lo han invitado en la plaza principal de Bolonia, estamos hablando de proyectar en un lugar que es la iglesia, el poder religioso, la bolsa, el poder económico y luego también el poder político, proyecta la historia de Bolonia. Él tiene que contar para Bolonia, ciudad de la cultura, la historia de la ciudad. Y cuando le hacen la entrevista, él dice, basta ya. Si alguna habéis visto Greenaway entenderéis esto perfectamente. Basta ya que la historia del cine sea la historia de un libro ilustrado. El cine tiene que ser otra cosa, ¿no? Y es cuando él empezará, luego esta simultaneidad de distintas imágenes, de descomposición, pero como veis, igual que ocurre con Greenaway y ocurre aquí, cuando nos encontramos ante la fragmentación y la descomposición de la escena, necesitamos crear un orden. Será drawing by numbers, serán torres, serán maletas, ¿no? En distintos libros. Y nos encontramos, igual que ha ocurrido, por ejemplo, con Desacuerdos, cuestionó el cómo se había hecho cultura y arte en España y planteó otra forma que no había quedado museizada. Entonces, como veis, se descompone el mundo y unos intentos de cómo ordenarlo. Y los 2 últimos grupos tendrán mucho más que ver directamente con el mundo digital. Ahí nos vamos a encontrar incluso con algún pequeño homenaje al lugar donde estamos, cuando el Párragan no era una sede, no tenía sede física. Hubo 2 exposiciones que comisariaron Brea y Berta Sichel, que está muy presente en este libro y que es una gran amiga
que desde luego recordamos y que es fundamental porque empieza y termina estos recorridos con 2 exposiciones suyas, plantearon qué supone este nuevo paradigma o cómo, para hablar, y por eso termina, de lo que son los nuevos valores que definen la época, tenemos una recomposición de las formas. En el caso de Post-Vérité era el lugar del documental, y en el caso de Hebrea, esta conquista de la ubicuidad que cita Valéry, que cita Benjamin, en la que las imágenes, ese continuo, lo llena todo. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ello? ¿Cómo podemos ver los mismos temas? Y en algunos son posibilistas, como es el caso de Hebrea, y en otros son alarmistas, como es el caso de Muntadas con The File Room, ¿no? Con esta idea de cómo la red se puede convertir en un lugar de control, en un lugar de censura. Bueno, esto era lo que a mí me interesaba, y en el propio libro veréis que al final, igual que he empezado con Alberti como una inspiración, el propio Alberti nos da dos guías o 2 posibilidades para ver cómo construir el mundo. El de reedificatoria sería una forma de construir una arquitectura concreta, y aquí se darán algunas posibilidades, si queréis unas soluciones concretas a algunos de los problemas identificados para llegar a costas de buena esperanza, para orientarnos, ¿no? Y no acabar en el naufragio. O podría ser como el momus, ¿no? Ese momo, ese hijo, ese dios divertido, rebelde, hijo de la noche y del sueño, en el que al final, cuando Zeus le encarga construir un nuevo mundo, él no lo hará. Al final, él es un liante, digamos, pero sí que establece la duda. Lo que va a hacer es proponer nosotros no asumir irreflexivamente aquello que nos es dado, sino más bien, si queréis, embarcarnos en una aventura. Aventura etimológicamente es ir hacia lo que acontece, y hacerlo planteándolo siempre desde una duda, pero fundada en un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico y esa forma de poliperspectivismo siempre partirá al principio de una relación con el mapa, con las islas, que verán la propia exposición como si fuera una guía a una isla imaginaria, desde el terreno, como decíamos, de lo diegético, de lo ficcional, para al final proponer nuevos órdenes, plantear nuevas rutas, ver hacia dónde podemos viajar y, sobre todo, lo que os decía, recorrer los mismos temas desde un punto de vista diferente. Ocurre algo que es fundamental y tiene que ver con ese imperativo categórico. Esta es una exposición que hicimos en Madrid y terminaba justo con esta pieza. Era una pieza que, bueno, la tenemos aquí, es Index, y es una pieza en la que está volcada la 11ª edición de la Enciclopedia Británica. ¿Por qué esta 11ª edición? Porque fue la última, antes de la Primera Guerra Mundial, en la que la Enciclopedia Británica decía contener todo el saber del mundo. A partir de entonces ya se dice que es una selección del saber del mundo. Somos conscientes, no somos como Pico de la Mirandola, que decía saberlo todo, que se nos escapa, todo cambia, subimos ese cambio, asumimos esa complejidad, y esa complejidad nos lleva a un mundo probable, difícil, complejo, cambiante, acelerado, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? ¿Qué hace aquí Sanderson? Nosotros terminamos la exposición justo con ella porque nos hacía sentirnos dentro de y no frente a ese mundo que, si alguna vez vuelve a tener la ilusión enciclopedista, será sin duda de una forma digital. Pero no es algo que sea ajeno al espectador. Nosotros no podemos abstraernos, estamos dentro de este proceso. Y lo que necesitamos es precisamente construir los lenguajes o los enfoques que nos permitan no ser víctimas de muchas de las cosas que se identifican, sino ser protagonistas o personajes sujetos activos dentro de él. Dentro de la parte narrativa terminamos con fronteras. Ayer Ana María aquí hablaba de un mundo sin fronteras. Por desgracia, cada vez hay muchos más.
Y lo que yo planteo es recorrerlos de muchas maneras. Ya veréis todos los guiños internos, todos los juegos gráficos, pero al final terminamos con unas rutas. Todas las rutas son un libro. Y todos los libros es otra forma de ordenar lo mismo que acabamos de ver, otra forma de recorrerlo. Igual que veréis dentro del libro rutas alternativas. Hay incluso algo que Paco se ha adelantado perfectamente, que lo ha adivinado, que si lo veis, en el libro aparece muy pequeñito, pero igual que nosotros estamos acostumbrados a ver las Canarias, ¿no?, como ese afuera del mapa, ¿no?, que no tiene la misma escala, aquí ya se adivinan y se anuncian otro tipo de exposiciones que nos hablarían o proyectos de los mismos problemas que esa ruta habla dentro de lo que se ha propuesto aquí. ¿Qué estamos proponiendo entonces, ¿no? Una especie de afuera del libro, un más allá del libro, que como todo el rato estamos intentando ver desde distintos puntos. Y en ese sentido, una de las artistas que aparece en una de las islas, en este caso de la condición postfotográfica, como Penélope Umbrico, por eso os digo que la idea de reflexionar sobre el mundo de la imagen es fundamental. Penélope Umbrico tiene esta instalación maravillosa que es de atardeceres, ¿no? Creo que se suben como 200.000 atardeceres cada día a las redes, ¿no? Probablemente ya será más, ¿no?, cuando vi ese dato. ¿Tiene sentido seguir sacando fotografías de atardeceres? Quizás sí, para decir que yo estuve ahí, para geolocalizarme. Entonces entramos a un discurso, que también lo digo, que muchas de las cosas que hablamos es un nivel macro, pero luego tiene que ver con Paca, lo hablábamos Pérez Carreño, justo con el territorio de lo cotidiano, ¿no? Cómo nos movemos personalmente cada uno de ellos. Son horizontes. ¿Qué lugar ocupamos nosotros frente a estos horizontes? ¿Desde dónde estamos viendo estas realidades sobre las que he hecho un recorrido muy rápido? Y en ese desde dónde, yo desde aquí propongo verlo de distintos puntos. Voy a acabar con una anécdota que es la fortuna que está teniendo este libro que acaba de empezar a viajar, pues curiosamente está comprándolo amigos de otros países y ya ha tenido alguna crítica. Y está siendo muy curioso porque cada crítica plantea algo muy diferente y que es maravilloso porque este libro solo tiene sentido si va sumando perspectivas, si viaja, si se contamina de otro tipo de puntos de vista, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Luis Francisco Pérez decía, ¿pero es esto un ensayo? Pedro dice, realmente, además es la primera vez que he visto esto, ha hecho una crítica a mitad del libro, ¿no? Promete otra a final del libro. Tenemos esta crítica a mitad del libro y ¿es este libro un ensayo? Sebald, que será uno que si escribo un día la tercera parte, hablaba de prosas literarias. No creo que esto sea una prosa literaria, pero sin duda vive de esa idea que no tiene ningún miedo digamos, a los formatos híbridos. Daos cuenta que nos hemos acostumbrado, lógicamente, a formatos estándar, porque la ciencia, para poder comparar, necesita que los formatos sean estándar. Pero esos formatos a lo mejor no están enfriando la escritura, son los más idóneos o son pertinentes para hablar de aquello que estamos describiendo. Yo creo que a veces se nos pueden quedar cortos y por eso mismo he propuesto otras narrativas que, como ya he dicho varias veces, nos permiten de alguna forma hacer la experiencia de aquello que es narrado y no simplemente analizarlo o verlo de una forma discursiva, digamos tradicional, lineal, ¿no? Yo propongo esta crítica a perspectivas múltiples y, por supuesto, como os he dicho, lo lógico es que siga recibiendo, con lo cual, si queréis, bien ahora o luego, está abierta a todas vuestras perspectivas, a vuestras dudas y, por supuesto, a vuestras perplejidades, ¿no? Creo que somos todos muy cercanos a Maimónides. Las certezas nos llevan a no preguntarnos nada, nos llevan a estar en nuestro sillón apoltronados. En cambio, las perplejidades nos sacan de nuestra comodidad y son lo que nos lleva quizás a la iluminación, ¿no? Si Agamben, si habéis leído la cita, hablaba de esa profundidad enorme que genera el pensar lo contemporáneo, creo que la perplejidad en un mundo que solo busca certezas puede ser el camino.
Muchísimas gracias.